1975. Bolivia experimentaba un período de profunda inestabilidad política, caracterizado por una sucesión de golpes de Estado y gobiernos militares. Este contexto de regímenes autoritarios sentó las bases para la posterior participación de Bolivia en el Plan de Represión Coordinada en el Cono Sur. Durante el régimen de Hugo Banzer, la represión que este opuso contra el comunismo y los grupos de la izquierda que tenía la época. El Plan Cóndor no respetaba fronteras, permitía la persecución a los miembros opositores de países miembros. Los opositores eran sindicalistas, estudiantes, políticos de izquierda, intelectuales y cualquier persona considerada una amenaza para los regímenes militares. Esto fue de los principales objetivos del Plan Cóndor. El Plan Cóndor era un sistema de inteligencia cooperativo incluso de las fuerzas militares de algunos países como Chile, Bolivia, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Estos estaban en una dictadura para eliminar a los mencionados opositores políticos. Estaba establecido transacciones de información de los políticos opositores, incluso si estaban exiliados del país. Había muchos sitios clandestinos como en Automotores Orletti ubicado en Argentina donde extranjeros eran torturados e interrogados. Los métodos ya sean brutales o no estaban hechos para que la víctima suelte todo tipo de información. Tras su fachada de taller mecánico en un barrio de Buenos Aires, Automotores Orletti escondió el secuestro y tortura de unas 200 personas durante los años 70. La mayoría uruguayos, pero también chilenos, cubanos, bolivianos, paraguayos y argentinos, víctimas de la represión coordinada del Cono Sur. Aquí estuvieron detenidos, por ejemplo, el hijo y la nuera del poeta argentino. Agentes de inteligencia tenían permitido operar en los territorios aliados, por así decirlo, así que agentes regresaban a la gente a su país de origen sin ninguna prueba. No obstante, Bolivia en el régimen de Hugo Banzer Suárez, Bolivia estuvo sufriendo de los gobiernos más sanguinarios, las persecuciones a los sindicales, estudiantes, intelectuales, clérigos y cualquier persona era considerada una amenaza. Bolivia estaba bastante violentamente reprimida, lo que provocó que miles de bolivianos se vieran obligados a exiliarse. Sin embargo, incluso en el exilio, las víctimas no estaban seguras, ya que el Plan Cóndor permitía a los agentes de inteligencia boliviana el coordinar con otros países para perseguirlos, en muchos casos, secuestrarlos y asesinarlos fuera de las fronteras nacionales. Entre las víctimas más destacadas de la represión se encuentra el expresidente Juan José Torres, derrocado por Banzer y cuyo asesinato en Buenos Aires en 1976 se considera una operación clave del Plan Cóndor. Otro caso fue el del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien fue asesinado durante la dictadura de Luis García Meza, sucesor de Banzer, en 1980, en un contexto de represión similar. Bolivia fue uno de los miembros fundadores del Plan Cóndor y jugó un papel activo en el intercambio de información y en la persecución de opositores en países vecinos. Se han documentado casos de secuestros transfronterizos de bolivianos en Argentina y otros países, que luego eran trasladados clandestinamente a Bolivia para ser torturados o asesinados. Fin de Plan Cóndor. El Plan Cóndor llegó a su fin debido a una combinación de factores internos y externos, que culminaron con el debilitamiento y la caída de las dictaduras militares que lo mantenían. Sus causas principales de su caída fueron la democracia de los países. A lo largo de esto, las dictaduras del Cono Sur empezaron a debilitarse por la presión social, las crisis económicas y el creciente rechazo a los regímenes autoritarios. En Argentina, la derrota en la Guerra de las Malvinas en 1982 precipitó el colapso del régimen y la restauración de la democracia. De manera similar, en Brasil, Uruguay y Chile, las dictaduras perdieron fuerza y dieron paso a elecciones democráticas. A partir de finales de la década de 1970, la administración del presidente Jimmy Carter puso los derechos humanos como un pilar de su política exterior. Esto llevó a una menor tolerancia, en algunos casos, a la retirada del apoyo que se había brindado anteriormente a las dictaduras militares, lo que debilitó su legitimidad y capacidad de acción. Mientras se iba cayendo el Plan Cóndor, regresaba nuevamente la libertad a aquellos países. ¿Cuál fue el objetivo de esto? El objetivo principal del Plan Cóndor fue coordinar la represión política entre las dictaduras militares de varios países del Cono Sur, principalmente Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
En el contexto de la Guerra Fría y la doctrina de seguridad nacional promovida por Estados Unidos, los regímenes militares de la región se unieron para perseguir, secuestrar, torturar y asesinar a opositores políticos, disidentes y activistas de izquierda, tanto dentro como fuera de sus fronteras. En esencia, se trató de una asociación ilícita transnacional para la desaparición forzada de personas, cuyo objetivo era anular cualquier tipo de oposición a los gobiernos de facto. Con todo esto dicho, damos fin a esa parte oscura de la historia, y si quieren escuchar algo de mí solo, les diré que quiero descansar por un momento.